En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y brumas nocturnas, existía una leyenda que atormentaba a sus habitantes. Se decía que, al caer la noche, una criatura aterradora emergía de las sombras, la bruja susurrante. Su apariencia era espeluznante, con una figura alta y delgada, y una piel que parecía desvanecerse en la oscuridad. Durante el día, se camuflaba entre los árboles, pero al caer el sol, su verdadero yo se revelaba. Los ancianos del pueblo advertían a los jóvenes sobre esta criatura. La bruja susurrante tenía el poder de entrar en las casas sin ser vista. Se decía que, al despojarse de su piel, podía transformarse en un ser etéreo que se deslizaba por las habitaciones. Aquellos que caían en su trampa quedaban paralizados, incapaces de moverse o gritar. Era un estado de terror absoluto, donde el tiempo parecía detenerse, y la única sensación que los atrapados experimentaban era el frío aliento de la bruja. Se contaban historias de hombres y mujeres que, al despertar, se encontraban exhaustos y con un profundo vacío en su interior. Algunos aseguraban que la bruja se alimentaba de su energía vital, extrayendo su aliento como si fuera un néctar divino. Otros hablaban de un susurro en la oscuridad, una voz seductora que prometía placer, pero que solo conducía a la desesperación. Esta dualidad de seducción y horror hacía que la leyenda creciera en la mente de los aldeanos, convirtiéndola en un tema recurrente en las reuniones nocturnas. Una noche, un joven valiente llamado Mateo decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Había escuchado las historias desde que era niño, y aunque temía a la bruja susurrante, su curiosidad era más fuerte que su terror. Se armó de valor y se preparó para la noche, decidido a descubrir la verdad detrás de las leyendas. Cuando la luna llena iluminó el cielo, Mateo se acomodó en su cama y esperó. La noche era silenciosa, solo interrumpida por el susurro del viento. De repente, sintió una presencia en su habitación. La temperatura cayó drásticamente y una sombra oscura se formó en la esquina. La bruja susurrante estaba allí, despojándose de su piel como si fuera una serpiente que mudaba su piel. Mateo sintió el terror apoderarse de él, pero se recordó a sí mismo que no podía dejarse vencer. La bruja se acercó lentamente, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. Mateo, paralizado por el miedo, sintió su aliento helado. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, comenzó a recordar las historias sobre la bruja. Se decía que tenía un punto débil, su propia soledad. En un acto de valentía, Mateo decidió hablar. ¿Por qué recorres la noche buscando a aquellos a quienes asustas? Preguntó con voz temblorosa. La bruja se detuvo, sorprendida por la pregunta. Sus ojos, llenos de tristeza, se encontraron con los de Mateo. No siempre fui así. Una vez fui una mujer que amaba y era amada, pero la soledad y el dolor me transformaron en esto. Respondió con un susurro melancólico. En ese momento, Mateo comprendió que la bruja susurrante no solo era una criatura de terror, sino también una víctima de sus propias circunstancias. Con compasión en su corazón, le ofreció una oportunidad de redención. No necesitas alimentarte del miedo de los demás. Puedes encontrar la paz y sanar. Algo en las palabras de Mateo resonó en la bruja. Su figura comenzó a desvanecerse y por primera vez en siglos sonrió. En lugar de alimentarse de su energía, la bruja se despidió con un susurro agradecido y desapareció en la oscuridad de la noche. Desde entonces, el pueblo dejó de temer a la bruja susurrante. La leyenda se transformó en una historia de redención y comprensión. Mateo, el joven valiente, se convirtió en un símbolo de coraje, mostrando que incluso las criaturas más aterradoras pueden tener un pasado trágico y que, a veces, lo que más necesitamos es un poco de compasión.